Errol Flynn lo tenía todo. Buen físico, personalidad, dinero, fama y un reguero de seguidores y fervientes admiradoras. Era la viva imagen del héroe, del valiente, del romántico galán. Pero algo ocurrió y se embarcó en una vida que lo llevó a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué había dentro de este hombre tan complejo? ¿Quién era Errol Flynn? Errol se destruyó a sí mismo, aunque no al mito. Fue destruido por un sueño. Él sabía que era una gran estrella. Sabía que con él aumentaba la recaudación de las películas. Y creo que se aprovechó de ello. Le quería, pero no estaba enamorada de él. Daba la impresión de que salía con 15 mujeres a la vez. Siempre bebió. En él fue una constante. Errol tenía el presentimiento de que moriría joven. No llovía cuando Hollywood dijo adiós a Errol Flynn. El cielo no derramó ninguna lágrima por la muerte prematura de una de sus más grandes estrellas. Fue como si Hollywood aún no estuviera dispuesto a dar el último adiós a Robin Hood y a Don Juan. No había sustituto para el espadachín más intrépido de todos los tiempos. Así es como Errol Flynn conquistó la inmortalidad, interpretando un papel para el que parecía haber nacido. El estudio había elegido a otro actor para interpretar al Capitán Blood. Intervino el destino, aquel hombre lo rechazó y el papel y la fama instantánea fueron para Flynn. Jamás una nueva estrella había tenido el impacto que tuvo Flynn. La Warner Brothers se apresuró a incluirlo en otras películas, como La carga de la brigada ligera, y la popularidad de Flynn subió como la espuma. At one point, I think it was on Charge of the Light Brigade, which was a big picture. Había pensado en él para hacer La carga de la brigada ligera, que iba a ser una superproducción, pero había desaparecido en su barco. Me dijeron que se había ido a las Indias Occidentales y que estaba en la isla de Cat, en las Bahamas. Get to the island was by charter seaplane or by yacht. La única forma de llegar a la isla era en hidroavión o en barco. Enviamos a uno de nuestros hombres a Florida y consiguió que le invitaran a la isla. Alquiló un hidroavión, fue a la isla, habló con Flynn, renegociaron el contrato, que firmó por una cantidad muy superior, y volvió para rodar La carga de la brigada ligera. Tuvimos que hacer lo mismo en casi todas las películas. Your Highness, you're not fighting a single outpost. You're fighting the entire British Army. Look around you. Hi. Here in this one room you can see everything that makes the world go round. He was really what you might call Era un auténtico caballero y un hombre muy agradable. Se presentaba como si no ocurriera nada, y lo recibíamos con los brazos abiertos porque ya podíamos seguir rodando. Sin él estábamos perdidos. Y llegó su papel más famoso interpretando a uno de los más grandes héroes de todos los tiempos, Robin Hood. Can shelter and clothe and feed a band of good determined men, good swordsmen, good archers, good fighters. Are you with me? Su compañera en la pantalla era Olivia de Havilland, y sus escenas de amor eran dinamita. I've nothing to offer you, a life of hardship and danger. We'd be together. Because I love you, Robin, I'd come. Even the danger would mean nothing if you were with me. You pirates are used to taking what you want without the formality of purchase. I'm thief and pirate, and I'll show you how a thief and a pirate can deal. I advise you to go back to your ladies at Tortuga, who are thrilled by your bold, lawless ways. What matters is that now I own you as once you own me. You're mine, do you understand?
Mine to do with as I please. She was 19, absolutely delightful and enchanting girl. Tenía 19 años y era una chica encantadora. Parecía salida de un cuento de hadas. Se enamoró perdidamente de ella. Por desgracia, estaba casado y no ocurrió nada. A Errol no siempre le fue tan fácil conquistar a Olivia. Encontró rivales en sus películas, incluido el que llegaría a ser presidente de los Estados Unidos. Are you in love with him and not with me? I guess I am, George. You gonna marry him? Oh, wait a minute. I can handle this proposal from now, son. Kid, you really mean that? You haven't asked me anything yet. What if I said the wrong thing? Y en cierta ocasión el señor Reagan estuvo a punto de quedarse sin decir nada. Errol quiso quitarle algunas frases a Reagan, pero los directivos del estudio denegaron la proposición de su estrella en favor del futuro presidente de la nación. Tough luck, son. I guess we can't all have charm and good looks too. Professor, I hope you're joking, or you're not going to have either. There was a big scene coming up that was really Ronnie's scene, and había una escena importante de Ronnie y Flynn quiso cambiarla para hacerla él mismo. Estuvo discutiendo con Raúl Walsh, que era el director. Como Walsh no conseguía disuadirlo, me pidieron a mí que lo intentara. Vi la escena y les dije, no, la escena es de Ronnie y así es como debe ser. Así se hizo. Y Reagan no lo ha olvidado. Hello, what are you doing here? A Errol le encantaba gastar bromas. Una vez puso una serpiente muerta en los pantalones de Olivia de Havilland. El director Vincent Sherman también fue objeto de una de sus bromas. He called me in one morning, and he was sitting naked in his dressing room. He said, Vince, I was wondering if in such and such a scene we could do this and this and this. Estaba desnudo en su camerino y me hacía comentarios sobre unas y otras escenas. Y mientras hablaba se quitó una toalla que llevaba en la cintura y me quedé de piedra, porque se había hecho un postizo de unos 40 centímetros. Me quedé mirando y empezó a soltar carcajadas. Me dijo, venga, venga, vamos a hacérselo a Alan Hale. Volvió a taparse y yo avisé a Alan. Y cuando entró empezó a decirle, oye Alan, ¿y si en esta escena hacemos esto y tal y cual? Y se quitó la toalla. Alan le miró y sin inmutarse le dijo, ponme 3/4. Al margen de su reputación de bromista, Flynn no vacilaba en prescindir de los dobles para las escenas de acción. Do anything. All right, son. Nobody's going to hurt you. The time is coming when the rest of us are going to wipe you and your kind off the face of the earth. Con su condición física, manejaba los puños tan bien como la espada. Pero las peleas de Flynn no siempre eran ante las cámaras. El director John Huston recuerda cierto altercado en una fiesta en Hollywood. Errol was standing in a hall, and I paused briefly, and there was a short exchange. Errol estaba en el salón. Me acerqué a él, hablamos, y de repente dijo algo bastante desagradable sobre un amigo mío. Le defendí y le dije, eso es mentira.
Y aunque no lo fuera, seguiría siendo un hijo de puta. Porque él insistía. Y Errol me dijo, ¿quieres repetirme eso fuera? Y yo le dije, sí. Tranquilamente y sin que nadie lo supiera, salimos por detrás hacia el jardín. Fue una pelea fuerte, muy seria. Y estuvimos bastante tiempo. Él empezó tumbándome, me tiró 2 o 3 veces. Yo había bebido un poco, pero él también. La primera vez que me tiró quise rodar por el suelo porque temía que me diera una patada. Pero no lo hizo. Era un caballero. Flynn era un buen espadachín y practicaba la esgrima. Tanto en el cine como en la vida real tuvo adversarios de la talla del fabuloso Basil Rathbone. Wait! You'll not take her while I live. Then I'll take her when you're dead. Oh, can't have with that. What is a girl more or less? Looks like we both got the same idea. Looks that way. How are we going to work it? Here. I've got an idea. Let's draw for it. Fair enough. Right. I got the long one. Hey, wait a minute. Where I come from, long man loses. Tough luck, old man. Here, hold my horse. Look, I've only got a few minutes left, so I've got to be fast. You haven't been exactly slow for a couple of days. I've never seen such a pair of whirlwinds as you and George Custer. Oh, George, poor old George. Well, never mind about him. Look, kid, I might as well tell you before I go. I'm completely crazy about you. What? No, wait a minute. Let me finish. I needn't warn you about army life. The pay's bad. I'd never be home. You'd probably be a widow in 2 weeks. I see. Have you thought of any particular names for the children? No, be serious, will you? This might be the most precious moment in our lives. I hope not. Nothing needs clothes. Haven't you got any heart at all? Yes, I have. And it's going to stay right where it is. I don't know a thing about you, Jeb Stewart. My brother thinks you're wonderful. But then he was dropped on his head when he was a baby. Well, at least you'll let me kiss you goodbye, won't you? Oh, well, it's quite an honor, but no thanks. I don't really deserve it. En la vida real, Flynn no siempre tuvo que perseguir a las damas. Whatever you do must be right. Please let me help you. How could he not? ¿Cómo no iba a complicarse con las mujeres? Se le pegaban como moscas. Errol, le decía yo, no entiendo cómo puedes estar trabajando todo el día y después salir con tantas chicas. Y él me contestaba, es muy fácil. Yo leo la prensa mientras ellas hacen sus cosas. Lo más importante para entender la relación de Flynn con las mujeres es recordar que él odiaba a su madre. Es como si ya fuera contrapié desde el principio. Ella fue una mujer estricta y severa, y él era un rebelde. Siempre estuvieron encontrados, siempre discutiendo. Nunca la quiso y nunca dijo una palabra amable sobre ella. Sin embargo, sentía una gran fascinación por las mujeres, una mezcla de fascinación y miedo. Era como las llamas de la zarza. Yo creo que fueron estos sentimientos hacia su madre los que deterioraron sus relaciones con las mujeres. El complejo de Don Juan que parecía tener y su constante afán por reafirmarse también pudieron tener algo que ver. Recuerdo que a la segunda o tercera semana de rodaje se acercó a mí, me cogió del brazo y me dijo, Granuja, me encanta trabajar contigo. Me dijo, te quiero mucho. Y yo también a ti, Errol, le dije. E insistió. Bueno, tú ya me entiendes. Y sí, yo creo que sé a qué se estaba refiriendo. Él podía querer a un hombre, pero no a una mujer. Y no es que tenga nada que ver con la homosexualidad, aunque a veces me lo he preguntado. Le gustaba estar con ellas. Sin embargo, enseguida les cogía manía y se apartaba de ellas. Creo que desconfiaba de las mujeres. Puede que le hubieran hecho daño o le hubieran utilizado alguna vez, no lo sé. Lo que sí sé es que desconfiaba mucho de las mujeres. Tuvo romances.
Aunque entonces las parejas no vivieran juntas y no hubiera tanta libertad sexual como ahora. No era un idiota. Era un hombre hecho y derecho. Tuvo sus asuntos, pero siempre con mucha discreción. Él tenía su sentido de la moralidad, aunque se le presentaban muchas ocasiones para relacionarse con mujeres casadas. Claro que no les hacía ascos. El barco de Errol, el Sirocco, era su lugar favorito para recibir a sus muchas amigas que aumentaban en número progresivamente. Me acerqué al barco y oí las risitas de unas chicas. Errol me vio y me dijo, venga, Bob, sube. Él ya estaba muy alegre, pero seguimos bebiendo champán un par de horas y zarpamos hacia Catalina. Llegamos a Catalina y pasé el mejor fin de semana que había pasado y que pasaré en toda mi vida. En otro viaje, una de las chicas que había invitado le denunció por violación. A su declaración se sumó la de otra menor, que manifestó haber sido agredida sexualmente por Errol en una fiesta. No era una película, era la vida real. Errol fue sometido a juicio, acusado de violación. Todos los actores sueñan con salir en primera plana. Sin embargo, en esta ocasión, los titulares sobre su juicio por violación parecían más bien una pesadilla. Él dijo que no pensaba dejarse condenar y había hablado con un piloto para que le sacara del país en el supuesto de que le declararan culpable. Errol fue declarado inocente, pero su imagen de hombre falaz quedó aún más reafirmada cuando se extendió por todo el país la frase «estar in como Flynn». No perdió su sentido del humor ni su hombría, pero se sintió dolido. Lo que cambió la vida de Flynn fue el juicio por violación en enero de 1943. Nunca volvió a ser el mismo. Le dio una imagen falaz que utilizaron todos los humoristas, y aunque él también se reía con ellos, no le gustaba nada. Entonces surgió la frase estar in como Flynn. Él se reía, pero la verdad es que le corroía las entrañas. Por primera vez desde que era niño, se sintió vulnerable. Errol nació y se crió en Hobart, una ciudad costera de la isla de Tasmania, justo debajo de Australia. Su padre fue profesor de biología marina. Su madre decía ser descendiente de los amotinados de la Bounty. Errol solía jugar con una espada que, según la familia, perteneció a Fletcher Christian. Subía a escondidas al barco de su padre y se imaginaba grandes aventuras, presagiando lo que le aguardaba en el futuro. Errol descubrió el sexo opuesto con muy pocos años. Un día su madre le pilló jugando a las mamás y a los papás con una vecina. Su padre comprendía su naturaleza rebelde, pero Errol seguía teniendo problemas con su madre y con los estudios, hasta que por fin se marchó a Nueva Guinea buscando las aventuras con las que soñaba. La aventura fue dormir con las nativas y trabajar en plantaciones de copra, hasta que un productor le contrató para interpretar su primer papel. Curiosamente, la película era sobre el motín de la Bounty. The die has been cast, Edward Young, and there is no turning back. The future holds the most awful adventure of all. Tiene suerte y protagoniza Murder in Monte Carlo, una película de la Warner Brothers en Inglaterra. Su interpretación impresionó a los directivos del estudio. Estábamos rodando una película en Monte Carlo titulada Murder in Monte Carlo. Ralph Vince la dirigía. Le llamé por teléfono y le dije, te mando a un chico para que le des un papel. Cualquier cosa. Solo para ver algunos primeros planos. Cómo se mueve y todo eso. Así lo hizo. Vi la película y dije, ya está.
Este chico está destinado a ser una gran estrella. Cualquiera que entendiera un mínimo se habría dado cuenta. Entonces le quitamos el papel al que iba a ser protagonista de Murder in Monte Carlo y se lo dimos a Errol Flynn. Se la envié a Jack Loner, pero ni siquiera se molestó en verla. Aquello me sentó bastante mal y decidí acudir directamente a Hal Wallis, que era el que de verdad dirigía el estudio. Le envié un telegrama hablándole de Flynn y le dije, ahí tienes la película, ponte a verla. Wallis la vio y me contestó inmediatamente, que venga. Mi mujer y yo le metimos en un barco en Southampton con destino a Nueva York, a América, a Hollywood. Siempre recordaré un comentario que hizo mi mujer. Cuando zarpaba el barco y Errol estaba en cubierta despidiéndose, mi mujer me dijo, ahí va otro joven que nunca llegará a Hollywood. Vaya metedura de pata. Su primer papel es el de cadáver en The Case of the Curious Bride. Conoció a una alegre vedette francesa, Lili Damita. Se enamoraron y se casaron, y nació su hijo Sean. Su relación era violenta. Errol no estaba preparado para el matrimonio, ni entonces ni después. Errol se casó 3 veces. Pero no olvidemos que Cary Grant, a quien tengo mucho cariño y es un caballero, se casó 5 veces. Tener un marido famoso en el mundo del cine no es fácil para una esposa. Yo no dejé a ninguna de mis mujeres. Ellas me dejaron a mí. Y es curioso que tanto la mayoría de las mujeres que abandonaron a Errol Flynn como las mujeres que me abandonaron a mí tampoco fueron felices en sus sucesivos matrimonios. Ya empezaba a pensar que me pasaba algo, pero hay que estar loco para casarse 8 veces. Con 3 basta. Errol, ¿no crees que 3 son suficientes? Sí. Ninguna pudo abarcar tanto. Se casó 3 veces y él dijo, yo no me casé con ellas, ellas se casaron conmigo. Lo que solo es una excusa para no reconocer que era incapaz de mantener una relación. También dijo que envidiaba a los hombres que se casaban una vez y para toda la vida. El éxito repentino de Errol le llevó a divorciarse de Lili y se fue a vivir con David Niven a un apartamento de soltero, al que llamaban Cirrosis junto al mar, y en el que había mucho movimiento. Teníamos un sistema. Dejábamos una cámara en una determinada posición para saber qué habitación estaba ocupada. Después del juicio, Errol empezó a salir con Nora Eddington, de 18 años, a la que conoció en el puesto de tabaco donde solía parar antes de entrar en los juzgados. No sé cómo sería con otras mujeres, no puedo saberlo. Conmigo era un hombre muy romántico. A mí no me gustaba que me asociaran con esas cosas. Me recogía a su chofer, me llevaba a cenar a su casa con chef francés, vinos caros. Él me lo enseñó todo. Todo lo que sé hoy en día es lo que él me enseñó. Hablábamos sobre cuadros o sobre lo que fuera, pero sin ninguna presunción en absoluto. Quedó embarazada y se casaron. Después del nacimiento de su hija Deirdre, se trasladó a su finca de Mount Holland. A Flynn le encantaba dar fiestas allí. Entre otras estancias, la casa tenía un dormitorio con doble espejo y la posibilidad de proyectar películas en él. Arriba había una cabina de proyección que daba a un espléndido dormitorio. La ventanilla de proyección
estaba justo encima de la cama. Una cama redonda, muy grande, donde estaba durmiendo una pareja de jóvenes. Me dijo que era una sobrina suya que había venido a pasar su noche de bodas. Vamos a divertirnos un poco. Abrimos unas botellas de champán, apretó un botón y salió una pantalla delante de la cama. Se despertaron y se levantaron desnudos. Apretó otro botón y empezó una película pornográfica. Se quedaron sorprendidos y me dijo que lo disfruten. Vamos a disfrutar nosotros del champán. Y nos fuimos. Fue entonces cuando Errol descubre Jamaica y compra otro velero, el Saka, de 40 metros de eslora, que fue su fuente de placer y aventuras durante el resto de su vida. Errol cruzó el canal de Panamá atravesando el Caribe hasta llegar a Jamaica. Se enamoró de Jamaica y empezó a adquirir propiedades, incluido un viejo hotel. Jamaica le recordaba a Nueva Guinea, aunque el clima era mucho mejor y los nativos mucho más cordiales. Cuando Errol empezó a rodar El burlador de Castilla, los efectos de aquella vida empezaban a hacer mella en su rostro. A mitad del rodaje se marcha repentinamente para filmar un documental sobre una expedición científica que organiza a bordo del Saka. Nora le acompaña embarazada de su segunda hija, Rory. Yo estaba contenta con mi embarazo y Errol también. Fueron días muy felices, tal vez los mejores de mi vida. Después Errol volvió al rodaje del burlador de Castilla, pero la bebida y los constantes retrasos hacen que se dispare el presupuesto. Todo el equipo, todos los extras, todos lo vimos, unas 150 personas. Vince corre hacia los camerinos, abre la puerta de par en par y aparece Errol sentado en un sillón haciendo el amor con una del ballet. Ella todavía con sus plumas puestas. Errol miró a Vince y le dijo, «Ya voy, Vince», y cerró la puerta. Le pregunté si quería seguir con nuestro matrimonio y parecía que sí, porque habíamos puesto un cuarto nuevo para el niño. Le dije, solo te pido una cosa, no voy a intentar cambiarte porque sé que no puedo, y tampoco puedo estar encima de ti todo el tiempo. Solo te pido que no invites a esta casa a las mujeres con las que te relaciones. No tenía buen ojo para las mujeres. Recuerdo que había una chica que iba a hacer unas escenas de la película. Me preguntó, ¿cómo se llama esa chica? Se lo dije. Y me dijo, me gustaría conocerla. Y yo ya sabía lo que era conocerla. Me dijo, ¿por qué no le sacas un primer plano y le dices que me gusta mucho y que me interesa? Y si cae, te la paso a ti. Es increíble las cosas que podía llegar a hacer. Mientras estuvo casado conmigo no tuvo lo que se dice romances. Con uno o dos llegó a estar 3 días a lo sumo. Pero a eso yo no le llamo un romance. En el estudio pudo haber tenido alguna aventura que otra.
pero nunca un romance prolongado tal y como lo entendemos hoy en día, porque yo no lo habría tolerado. Debió ser un hombre muy fogoso. Desde niño ya se interesaba por las chicas, aunque solo fuera curiosidad. Y sus primeras experiencias serían con la criada de la casa. Cuando estuvo en Nueva Guinea, donde no había mujeres blancas, confesaba casi riéndose que había estudiado a las nativas. Una vez su padre le escribió diciendo: «Hijo mío, cualquier hombre que se acerque a una nativa es un cerdo». Le respondió diciendo: «Querido papá, soy un cerdo». Siguió manteniendo relaciones con muchas mujeres, pero es lógico si consideramos el atractivo que él tenía para ellas. Era un hombre de una belleza física y un encanto extraordinarios. Siempre le quise. Nunca dejé de quererle mientras estuvo a mi lado. Terminó el rodaje de El burlador de Castilla y también su matrimonio. Nora le pide el divorcio. Personal y profesionalmente entra en su decadencia. Sobrevuelan las nubes, todo un horizonte de aventuras. Errol Flynn es el temerario piloto. You gonna be the pilot? You can't feel any worse about it than I do, Lieutenant. If that's your attitude, why don't you give the job to somebody else? I loved working. Me gustaba trabajar con Errol. Hicimos Footsteps in the Dark y después Dive Bomber. We went to sea on the old Enterprise for a week. Estuvimos a bordo del Enterprise una semana, pero el ejército estaba en contra. La Warner Brothers envió a alguien a Washington y consiguieron el permiso. No sé qué pasaría. Desde luego en el Enterprise no estaban de acuerdo. Durante aquella semana, nuestro director Michael Curtis estuvo a bordo. Él era húngaro y tenía un fuerte acento europeo que no era lo más recomendable cuando estábamos a punto de declarar la guerra a Alemania. Entre las cosas que decía por el megáfono y el trato que daba a la tripulación del Enterprise, venga, pasa y no mires a la cámara, y los empujaba, decidieron hacer maniobras por las noches. Y los que estábamos allí, Fred McMurray, Errol y yo, y muchos otros más que ya no recuerdo, no pudimos pegar ojo y estábamos todos con ojeras de no dormir. Couldn't get any sleep, a wink of sleep, and our eyes were down on our cheeks. She's sluggish on the controls. Too much ice. Give me oxygen. Sus papeles durante la guerra, como el que interpretó en Objetivo Birmania, suscitaron abucheos entre el público que consideraba que no había tomado parte en la guerra como lo habían hecho otras muchas estrellas. La baja de las recaudaciones en taquilla preocupaban al estudio y este rescindió el contrato. Bill Marshall convenció a Errol para renunciar a un buen contrato con la Warner Brothers y hacer una película para Republic. Sin menospreciar a Republic, cualquiera hubiera preferido estar con la Warner. Errol hizo justo lo contrario. Pardon me, folks, but I'm in hiding. From my wife. A mediados de los 50 y para escapar de sus crecientes deudas, incluida la pensión de Lili Damita, Errol Flynn se traslada a Europa. Hace varias películas y vuelve a plantearse el matrimonio. Pero aún así no puede resistirse a la tentación. Me llevó al dormitorio donde había una chica joven tapada con una sábana y me dijo: me caso el jueves. No me digas. ¿Sí? Miré a la chica que estaba en la cama para felicitarla porque creía que era ella. Y Errol me dijo:
No es esta, hombre. A pesar de las oposiciones, se casa con la actriz Patricia Whitmore en Niza, con el consiguiente revuelo de la prensa. Falto de recursos, acepta una serie televisiva interpretando un papel que ya le venía grande. Al cabo de un par de años de ser estrella, Flynn se rebeló como se rebelaba ante todo. Al principio le encantaba. Se hizo famoso con Robin Hood y pudo realizar sus sueños. Comprar un velero, viajar por el mundo y hacer todo lo que no pudo hacer siendo niño pobre en los mares del sur. Pero después se cansó porque se sentía limitado. Y cuando pidió hacer películas cómicas o románticas, no le dejaron. Él quería ser otro Cary Grant. Eso es lo que le habría gustado. Después demostró que era un buen actor. Era un hombre muy sensible. Puede parecer extraño, pero sí lo era. Después se escondía detrás de su máscara. Cuando hacían malas críticas de sus películas, se reía. Pero por dentro lloraba. Simulaba que no le importaban las críticas, pero sí le preocupaba. Quería ser un buen actor, y lo era. Y yo le decía, Errol, no te preocupes. Tú haces cosas que nadie más puede hacer. Cualquier atuendo te sienta bien. Sabes esgrima, sabes montar. Y él decía, eso lo puede hacer cualquiera. Renegaba de todo aquello. No le daba mayor importancia. Solo recuerdo haberle visto haciendo cosas que él no quería hacer. El mundo quería hacerle una estrella, y lo era. Se convirtió en una gran estrella. Pero después lo tiró todo por la borda. Tenía un punto débil, como una estatua que tuviera una grieta. Por muy maravillosa que sea, siempre tiene una grieta. Y esa grieta se fue agrandando con los años hasta convertirse en una caricatura de sí mismo. Sintiéndose olvidado por Hollywood, Errol se retira a Mallorca con Pat, y poco después nace su hija Arnella. Tuvo que dejar a sus hijos, si bien procuraba verles siempre que podía. Siempre que venía nuestro padre, nos llevaba a sitios. Íbamos a cenar. Intentaba compensarnos por el tiempo que no pasaba con nosotros. Yo era muy pequeña. Me divertía con mi padre. Robábamos cubiertos en los restaurantes, íbamos al Pacific Ocean Park y nos colábamos en todas partes. Yo no me preocupaba mucho por su salud, solo quería que viniera. Una vez nos trajo unos chocolates y nos abalanzamos sobre ellos. Pero después nos dijo que eran hormigas y saltamontes cubiertos de chocolate. Y se moría de risa. ¡Qué horror! Los trajo de Cuba. Abejas cubiertas de chocolate. Se moría de risa. Errol hizo una tímida vuelta interpretando a personajes de expatriotas borrachos y disolutos que se asemejaban a la persona en que él se había convertido. Fue entonces cuando Errol conoció al último amor de su vida, la bailarina y actriz de 15 años, Beverly Allen. Me necesitaba. Él mismo me lo decía. Puede parecer una tontería, pero yo creo que una mujer necesita sentirse querida y necesitada por el hombre de su vida. Una vez me dijo, por primera vez en mi vida me siento amado. Es la mejor descripción de nuestra relación.